esta sección de Mateo, capítulo 7, versículo 15-20, y lo que hemos reflexionado el día de ayer, y las reflexiones que seguirán. Todas están centradas en una realidad muy práctica acerca de la vivencia de la fe. Ahora nos está hablando de los frutos y cómo termina diciéndonos: por sus frutos los conocerán. Y pienso que son estas maneras pragmáticas de enfrentar una realidad y también de evaluar una verdadera fe. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Nos vamos con el texto de hoy, Mateo 7, 15-20. Mateo 7, 15-20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante que termina siendo lograr descubrir el corazón de las gentes. Pero los corazones es muy difícil encontrarlos o descubrirlos si no acudimos a las acciones, a los frutos. Y es de lo que nos está hablando el texto bíblico del día de hoy. Jesús lo que hace en este texto es prevenirnos acerca de lo peligroso que es dejarse uno guiar por falsos profetas. Aquellos que ofrecen más de lo que uno se da cuenta que puede ser posible recibir. Aquellos que se centran simplemente en llenar el mundo de ilusiones. Esos son los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, como lo dice, pero por dentro son lobos rapaces. Es una realidad de la sociedad en que estamos, que hoy en día no tenemos el discernimiento suficiente ante cada personaje religioso, político, social, para descubrir qué hay en el fondo de su palabra, qué hay en el fondo de su mensaje. Y esto contrae riesgos terribles. La sociedad siempre ha tenido este tipo de personajes, algunos que no los podemos mencionar. Por ejemplo, todo el origen de la Segunda Guerra Mundial se debió a un Mesías que le prometía a un pueblo una libertad, un progreso, y terminó convirtiéndose en un sanguinario asesino. Entonces, el punto es cuando no somos capaces de hacer un discernimiento a la palabra, hacer un discernimiento al mensaje, y descubrir si ese mensaje está conectado a una vida, a un testimonio real de lo que se puede hacer. Y entramos en esa espiral de engaños, de la cual muchas personas difícilmente se salen, y lo vemos, por ejemplo, cuando pensamos un poco en las sectas religiosas, donde las personas terminan matándose o envenenándose o cometiendo crímenes o permitiendo que sus líderes religiosos cometan atrocidades simplemente por ser los líderes religiosos. Pasa en todo lado, pasa incluso en la misma fe cristiana católica. Pero justamente es perder el horizonte de descubrir que son los frutos, aquellos que nos muestran realmente quién es una persona. Y es algo que lo vemos a diario. Esta comparación que hace el Señor en el texto de hoy con el árbol me parece que es muy concreta y expresiva.
Un árbol puede ser muy bonito en su forma, en sus hojas. Un árbol puede ser hermoso, puede tener las más hermosas flores, pero probablemente no da frutos buenos. Y entonces, si alguien quiere, más allá de aprovechar la belleza del árbol, aprovechar sus frutos, no le va a servir para nada, porque es un árbol que es inservible para aquello que realmente lo va a necesitar aquel que lo ha sembrado. Entonces, ¿qué queda? Cortarlo, y que ojalá sirva para leña, para prender una hoguera. Esta palabra del Señor el día de hoy es una invitación a todos, apreciado pueblo de fe, a tener un poquito de discernimiento siempre ante las palabras y los mensajes de los demás. Estamos en un mundo donde, sobre todo, y esto pienso que es muy delicado, quienes estuvieron muy cerca de todo el proceso de elección en Colombia y en todo el mundo, en Estados Unidos se vivió hace 2 años, cómo esto se nos está manipulando a través de las redes sociales. Las redes sociales destilan odio, destilan desinformación y terminamos cayendo en el sitio equivocado. Y esta situación está llegando a un punto tal que las redes no saben qué hacer con esto. Y las redes terminan coartando a veces las libertades de las personas de expresarse con el ánimo de tratar al contrario de liberar a las sociedades de esta lacra que se está convirtiendo una desinformación. ¿Cómo vamos a hacer en un país como Colombia, después de las elecciones, para que haya una armonía y una paz entre hermanos? ¿Cómo vamos a hacer para que se logre eso si ya se sembraron esos frutos de odio, esos frutos de maldad, y están ahí, están presentes? ¿Cómo vamos a pensar que un proceso supuestamente democrático en el cual se utilizó el engaño y la mentira a través de las redes, hoy nos puedan decir que no va a seguir funcionando el mismo método para mantener a la sociedad envuelta en mentiras? Es una situación difícil. Hoy estamos rodeados de esa cantidad de voces y no discernimos. Y es que nos queda más fácil no discernir. Estamos hoy en día más acomodados a encajonar la gente en los dos lugares. Este es bueno y este es malo. Y no le damos la oportunidad, por un lado, de la duda y por otro lado de descubrir que quizá hay cosas buenas entre los malos y hay cosas malas entre los buenos. Pero es mucho más fácil, porque somos perezosos. Somos perezosos para discernir, somos perezosos para leer, somos perezosos para descubrir verdades y simplemente nos quedamos con esas voces que nos hablan por ahí, pero que al final no las podemos comprobar. Siempre ha habido ese tipo de situaciones. Siempre ha habido ese peligro, el peligro de los falsos profetas, aquellos que proclaman con su ejemplo, no con su ejemplo, sino con su palabra, y que proponen mensajes que realmente van en contra, incluso a veces de la misma vida, de la misma fe, pero que están como una piel de oveja que envuelve un lobo. No nos damos cuenta de la maldad que hay. Y hoy en día muchas palabras que se utilizan en el lenguaje moderno actual, uno ve eso. Y con tristeza ve uno que estamos abocando a nuestras juventudes, a los niños, a entrar en unos círculos terribles de desidentidad, no sé si existe esa palabra, pero a perder la identidad, a descubrirse como personas, como seres humanos, cuando la manipulación del lenguaje que se hace no descubrimos hasta dónde nos está haciendo daño. Hoy en día se nos invita a que pidamos a Dios este don, pero sobre todo miremos los frutos, miremos aquello que queda, descubramos si allí hay Espíritu Santo, si allí hay gracia, si allí está aquello que me puede ayudar a mí en mi vida diaria a crecer como ser humano. Nos invita hoy a que descubramos si estamos dando frutos también nosotros, qué tipo de frutos. Si nuestra vida y lo que hacemos son solo palabras bonitas o hay hechos concretos con los cuales estemos manifestando aquellos que vivimos. A veces somos charlatanes brillantes, hay gente que es experta hablando, hay gente que sus palabras terminan convenciendo a cualquiera, pero igual son como aquel árbol que no da nada, aquel árbol que no produce nada, y al final esto termina siendo todo un vacío.
Un vacío para aquellos que escuchan, un vacío donde se da cuenta uno que no hay de verdad esa oportunidad. Esa oportunidad de aprovechar unos frutos de justicia, unos frutos de verdad. Los discursos sobran, querido pueblo de fe. Los discursos pasan. Las palabras se las lleva el viento, como decimos por ahí. Pero aquello concreto, aquellos frutos, aquello que fructifica, aquello que se convierte en una manera de decir, tienes razón, esta persona que me habla de justicia es un hombre justo. Esta persona que me habla de respeto es uno que respeta a su oponente. Esta persona que me está hablando de unidad es una persona que acepta al otro y lo ama. Pero es allí, es cuando nosotros logramos hacer esa comparación, ese discernimiento entre las palabras y los hechos, donde descubrimos hasta dónde nos están diciendo la verdad. Obras son amores y no buenas razones. Feliz día.